Ok, buenos días con todos los presentes, agradecerles por su participación. Eh, Hoy nos convoca el tercer seminario de investigación en dirección de proyectos a nombre del PMI capítulo Lima, Perú y de la unidad de investigación. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida, ¿no? Esperemos que esta jornada sea de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Con los proyectos que se van a exponer, ¿correcto? Pero antes de iniciar con la primera exposición, vamos a tener las palabras de bienvenida del director de esta unidad, de la unidad de investigación del PMI, una unidad joven, ya, el doctor Luis Flores. eh, un minuto, acá tengo sus... El doctor Luis Flores, ah, ok, el doctor Luis Flores es doctor en gestión estratégica por el Consorcio de Universidades Católica del Perú, Universidad de Lima, el Pacífico y la UPCH, magíster por la UPM, ingeniero informático por la PUC, miembro de la comunidad académica del PMI, el líder de la unidad de investigación del PMI Lima Perú Chapter, paz director también del PMI, profesor principal actualmente y director de la maestría en gerencia de proyectos y calidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el secretario técnico del Comité Técnico de Normalización en Gestión de Proyectos INACAL, miembro del TC 258 de la ISO Project Program and Portfolio Management, investigador y consultor en temas de gestión de proyectos, gestión estratégica, gestión del cambio y desarrollo de habilidades. Y socio fundador en FIM Consulting. Bueno, doctor Luis Flores, adelante para sus palabras de apertura. Muchas gracias, William. Y bueno, no les quiero quitar mucho tiempo. Sé que tienen mucho interés en escuchar las ponencias que tenemos preparadas el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con esta nueva edición del seminario de investigación organizado por la unidad de investigación del PMI Lima Perú Chapter. Y cada año este evento pues congrega presentaciones de primer nivel, tanto de estudiantes de posgrado como de investigadores. Y este año le agregamos también una investigación realizada por alumnos recientemente graduados de pregrado. La investigación se puede hacer en diferentes niveles, pero cada una aporta de una u otra forma a, a hacer crecer la profesión de gestión de proyectos. Y eso es lo que queremos lograr desde la unidad de investigación. Promover que investigadores y estudiantes tengan un espacio para realizar estas investigaciones y para poder difundirlas, de modo que puedan ser utilizadas y generen valor para la comunidad. La primera edición de este seminario se realizó hace algunos años con algunas buenas presentaciones, pero poco a poco ha ido aumentando el número de presentaciones que se postulan para poder participar en este seminario y eso me da mucho gusto. Y mi sueño es que este evento pueda realizarse a nivel Latinoamérica en un futuro, porque la investigación en gestión de proyectos está creciendo. Aún así, la mayor parte de investigación en este ámbito viene de Estados Unidos o países desarrollados en Europa, pero tenemos mucha capacidad para seguir creciendo y espero que este seminario ayude también para lograr ese objetivo. Muchísimas gracias a todos por su participación en este seminario y entonces podemos empezar ya con las presentaciones. Adelante, William. Ok, Luis, gracias por tus palabras. Entonces damos por inaugurado este evento y llamamos a Paul Edward Astete Mesa. ¿Está en sala? ¿Nos confirma, por favor?
Ok, Paul, me confirmas si puedes compartir la pantalla mientras te doy voy a presentarte brevemente. Dale, de acuerdo, muchas gracias. Ok, bueno, Paul es ingeniero civil con 10 años de experiencia en la industria de construcción, especializado en la dirección de oficinas técnicas y la gestión de construcción de reservorios, redes de agua, represas, instalaciones industriales para la minería y plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto para inversores públicos como privados. Becario del gobierno peruano, obtuvo una maestría en ingeniería civil en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Sydney. Durante sus estudios tuvo la oportunidad de liderar equipos multiculturales que involucraban personas de diversas procedencias culturales, incluyendo colegas chinos e indios. Para certificar sus sobresalientes habilidades profesionales y académicas, cuenta Paul con certificaciones internacionales como el Project Management Professional, Certificate Cost Professional. Además, posee una maestría en gestión de la construcción, lo que le convierte en el profesional ideal para liderar proyectos de ingeniería y construcción multiculturales. Bueno, Paul, adelante, te escuchamos. Gracias. Gracias por la presentación, William. Bien, ¿me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí, sí, sí. Bien, bien, buen día con todos los presentes en la sala. Como bien lo dijo William, tengo bastante experiencia en lo que es el rubro de la construcción y es por eso que el título de la investigación que vamos a presentar el día de hoy está relacionado a eso, ¿no? Pues el título de la investigación es la dinámica de sistemas como alternativa para cuantificar reclamo por disrupción debido a cambios en una obra pública de saneamiento. La agenda que vamos a revisar el día de hoy, lo podemos ver ahí en la pantalla. Primero vamos a revisar el problema de la investigación, seguidamente pasamos al estado del arte, el marco teórico, los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos y sus análisis, y estaríamos cerrando la presentación con las conclusiones. El problema de la investigación. Bien, uno de los más controversiales áreas en los reclamos de construcción es pues la cuantificación o estimación de la pérdida de productividad, ya que a diferencia de los costos indirectos, la productividad no es normalmente rastreado en los proyectos de construcción. Pues como consecuencia de esto, establecer una causalidad para el derecho a recuperar esta pérdida de productividad es difícil de ser establecido, es decir, no se puede establecer qué parte o el mandante o el contratista tiene responsabilidad de los impactos ocasionados. Y pues a esto lo llamamos concurrencia de causalidad. Podemos ver en la imagen del lado izquierdo, en un proyecto de construcción, su porcentaje de avance físico en el eje de los axis horizontal y en el eje de los is podemos ver el Dear Field Labor Hours, que bueno, viene a ser las horas hombre. Cuando un proyecto está a un 0% de avance físico o un contratista se ha adjudicado un proyecto, pues las horas hombres estimadas tienen una determinada cantidad. En este gráfico, pues lo podemos ver así como contractor, las horas originales estimadas. Pues sucede durante la ejecución del proyecto que se originan diversos cambios, en este caso que se reflejan en órdenes de cambio o en prestaciones adicionales de obra para ámbitos estatales o entidades públicas. Y esto es producto pues de deficiencias de expedientes técnicos mayormente, ¿no? Pero adicional a esas horas hombre que invierte finalmente el contratista para concluir un proyecto a un 100%, también se registran horas por ineficiencia. Estas horas por ineficiencia, pues en su totalidad no son atribuibles al mandante, sino que también hay horas, hombre, relacionadas a la ineficiencia propia del contratista por establecer procedimientos constructivos no adecuados, como uno de los casos, y en la mayoría de los casos, pues por haber estimado no adecuadamente la oferta económica que le permitió al contratista adjudicarse un determinado proyecto. Pero lo difícil acá es establecer qué porcentaje es atribuible a cada una de las partes, ¿no? Y es por eso que vamos a las investigaciones realizadas en este ámbito.
Hay una investigación realizada en el 2007 y el 2016, pues en el 2007 se realizó una curva de análisis entre los métodos existentes para cuantificar las pérdidas de productividad versus cuán certero eh, esta estimación es. Por ejemplo, podemos ver que el método del costo total, que involucra un esfuerzo muy bajo, pues te da una estimación no certera. Pero por otro lado, podemos ver los métodos del valor ganado o el measure mile, que es la vía medida, o el baseline productivity, que te dan unos valores con alta certeza, pero el esfuerzo que vas a tener que destinar a esta estimación pues es muy elevada. El 2016, por su parte, García Kofaji también realizó de cierta forma un bucle de causales donde identifica diferentes parámetros o variables que interactúan unas entre sí en la productividad laboral, identificando los sobretiempos, las fatigas o las curvas de aprendizaje. En el marco teórico podemos ver dos teorías bien establecidas, en lo que corresponde a la productividad laboral y a la dinámica de sistemas. La productividad laboral es ¿Cómo se mide la productividad? Pues la productividad, para obtener un producto es necesario tener ciertos determinados recursos, recursos de mano de obra, recursos de equipos y recursos de materiales. Ponemos un ejemplo. Si quiero vaciar 100 cubos de concreto, invierto una determinada cantidad de mano de obra que se mide en man hours o HHs, y pues decimos, ok, mi productividad para colocar esos 100 cubos de concreto han sido 1000 horas hombre. Entonces decimos, he invertido 1000 horas hombre para 100 cubos de concreto, y podríamos decir que invierto 10 HHs por cada cubo de concreto. Es así como se mide la productividad. Por otro lado, tenemos la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas, muy estudiado por el Massachusetts Institute of Technology, en este caso el doctor Forrester. Y pues el doctor Forrester indica que la dinámica del sistema es una unidad cuyos elementos interactúan entre sí, afectándose mutuamente unas entre otras. Y tenemos acá el ejemplo de la relación que existe entre la población y los nacimientos, o la relación que existe entre la población y las muertes. Por ejemplo, a mayor cantidad de nacimientos, pues efectivamente mi población se incrementa, y a mayor cantidad de población tengo, también mi cantidad de nacimientos incrementa. Por otro lado, si tengo mayor cantidad de muertes, mi población se reduce. Si mi población aumenta, también tengo mayor cantidad de muertes. Entonces, el doctor Forrester identifica dos bucles bien claros en la dinámica de sistemas. Al primero de ellos, un bucle de refuerzo, que quiere decir que esto va en un aumento exponencial, y el bucle de equilibrio, que quiere decir que se mantienen una variable con otras, hacen que este sistema se mantenga en un equilibrio. Podríamos hablar en este caso de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema es la interacción de muchos seres vivos, y pues hay un equilibrio ahora mismo entre ellos. Bien, el objetivo de la investigación, nuestro primer objetivo es identificar las metodologías existentes, como habíamos comentado previamente. Tenemos el método del costo total, el método de la mía medida, y la propuesta o el modelo que vamos a realizar en esta investigación, que es un modelo dinámico de sistemas, que es nuestro segundo objetivo. Para validar este modelo dinámico de sistemas, vamos a realizar un análisis de correlación y un análisis de sensibilidad. Y finalmente, el tercer objetivo es comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación del método del costo total, el método de la mía medida y el método propuesto en esta investigación. Bien, nuestra investigación es de tipo experimental y cuantitativa. Experimental porque vamos a generar un modelo con el propósito de crear el fenómeno y finalmente validarlo mediante el análisis de sensibilidad y correlación. Y cuantitativa porque para hacer estas comparativas y correr en realidad el modelo, necesitamos data cuantitativa.
La data cuantitativa es la que se ha obtenido de un caso de estudio en específico y pues los resultados del modelo van a ser comparados con los resultados as built, es decir, los resultados finales de ese caso de estudio. Bien, en este gráfico mostramos el bucle causal desarrollado como parte de la presente propuesta. Vemos claramente en esta propuesta 4 bucles de equilibrio y 5 bucles de refuerzo. Como comentábamos, los bucles de equilibrio se mantienen o tratan de buscar una estabilidad entre sí y los bucles de refuerzo pues crecen exponencialmente, ¿no? Pues vemos en un proyecto de construcción de obra o del ámbito público, y es conocido por todos que nuestros expedientes técnicos tienen un sinfín de deficiencias. Ese sinfín de deficiencias decantan en 4 cosas durante la ejecución del proyecto o la construcción del mismo. Decantan en un deductivo de obra, que es una reducción del alcance del proyecto, en una prestación adicional de obra, que es un incremento del alcance del proyecto, en consultas que se establecen en los cuadernos de obra en el Estado, con la finalidad de que el consultor o la empresa que ha realizado la ingeniería del proyecto las absuelva, y las ampliaciones de plazo, pues, productos de las demoras que se den en cualquiera de estas 3. Finalmente, el deductivo de obra se refleja en la reducción de los metrados, como comentábamos, las prestaciones adicionales de obra, un incremento de los metrados. Por su parte, las consultas, a mayor cantidad de consultas que tengan un proyecto, definitivamente va a existir una gran posibilidad de que se incumpla el plazo de ejecución. Pero si las ampliaciones de plazo son aprobadas, o sea, tengo mayor cantidad de ampliación de plazo, esa posibilidad también se reduce porque mi tiempo de término se extiende. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando se genera esa incertidumbre de un posible incumplimiento o plazo de ejecución de un proyecto? Se originan 2 cosas. ¿Qué decisiones toma el gerente de proyecto de una determinada empresa contratista? Lo primero, incrementar la cantidad de personas. Lo segundo, incrementar la jornada laboral. Y lo tercero, realizar trabajos en periodos que no lo habías previsto originalmente, es decir, durante haya climas adversos, incrementos de temperatura o reducciones de temperatura. Pues, ¿qué pasa cuando hay un incremento de la jornada laboral? ¿Qué ocasiona en una persona como nosotros? Ocasiona fatiga. Y la fatiga origina una reducción o una afectación negativa a la productividad. Un incremento de fuerza laboral en una determinada área, poniendo un ejemplo, en un contenedor puedes poner 10 personas y pueden hacer un trabajo a un ritmo de 1, pero no significa que si te pongas 20 van a hacer el trabajo a ritmo de 2, ni mucho menos lo van a hacer a 1, porque van a estar hacinados sin el espacio mínimo que una persona requiere para hacer sus trabajos adecuadamente. Y pues ese exceso de mano de obra también afecta negativamente a la productividad, al igual que los climas adversos. El trabajar en temperaturas superiores a los 30 o 35 grados Celsius, incluso los estudios te indican que a partir de los 24 grados Celsius ya tu productividad es mermada. Pero por otro lado, tenemos un factor muy importante que es el aprendizaje. A mayor cantidad de trabajo ejecutado, es decir, si yo hago una tarea de forma repetitiva, voy a mejorar. Voy a mejorar como ser humano porque de esa manera trabajamos nosotros, así como trabaja nuestra mente. Voy a ser más productivo de alguna forma porque voy a buscar o encontrar metodologías o procedimientos constructivos que me ayuden a ejecutar el trabajo eficiente y eficazmente. Bien, establecido el bucle de causales, ahora tenemos ya el diagrama de stock y flujo construido. Pues como decíamos en el diagrama de stock y flujo, tenemos las variables, perdón, los parámetros bien definidos. Por un lado tenemos a todo lo relacionado a los trabajos, es decir, la cantidad de trabajo, deductivos, adicionales, consultas que generan reducciones o incrementos de metrados, los plazos de ejecución que pueden incrementar tu tiempo de ejecución o pueden reducir tu tiempo de ejecución por una compresión en el cronograma, por ejemplo. El incremento de la jornada laboral, por un lado, pasar tu jornada laboral de 8 a 10, o de 10 a 11, o de 11 a 12. El exceso de la mano de obra,
por hacinamiento del personal, el aprendizaje y finalmente la temperatura y los retrabajos que puedan ocasionarse producto de la aprobación o cambios durante la ejecución del proyecto que ameriten que trabajos ya ejecutados pues tengan que ser ejecutados nuevamente. Bien, entonces ahora pasamos a ver la configuración del factor de afectación por exceso de mano de obra, es decir, cómo se configuran estas variables en el software que se utilizó para realizar el modelamiento. El software utilizado es el software Stella Architect Professional. Este software es un software bastante usado en el ámbito de la dinámica de sistemas en diversos rubros, como médicos, incluso en industrias. Para poder determinar la relación que existe entre el exceso de la mano de obra y la pérdida de productividad, hemos recurrido al estudio realizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues ellos estudiaron el efecto de este exceso de mano de obra sobre la productividad. Esa curva es la que la hemos plasmado ya en la variable de afectación de la mano de obra por exceso de personal, como se muestra en el lado izquierdo en esta imagen, y es la configuración propiamente de la variable en el sistema. Para configurar la variable por afectación de la fatiga, se ha tomado los registros realizados o el estudio realizado por Hannah Chang y Sullivan en el 2008. Ellos estudiaron el sobretiempo y su relación con la pérdida de productividad. Estudiaron 3 bandas. La primera banda, ¿qué pasa si las personas trabajan 40 horas? ¿Qué pasa si las personas trabajan 50 horas? ¿Qué pasa si las personas trabajan 60 horas? Y cómo la afectación en la productividad se relaciona con la cantidad de horas la cantidad de horas de sobretiempo que trabajan en la semana. Ese gráfico también finalmente se configuró en la variable del sistema. Y para el factor de afectación por efecto de aprendizaje, se analizó la curva de aprendizaje ya desarrollado por Whiteman en el año 1994. En Whiteman pues establece la relación entre la cantidad de trabajos ejecutados acumulados versus la reducción que se puede dar en la productividad de tu primera unidad producida. Es decir, si en mi primera unidad producida he invertido 100 horas, cuando ejecute 1000 unidades, ya no van a ser esas 100 horas. Probablemente sean 60 horas o 70 horas o 80 horas, pues porque voy a ir mejorando día a día. Para este caso, Whiteman también establece que hay un factor de aprendizaje, que es el ratio curve, que se muestra acá, que puede ser de 90 y 80%, y que eso está relacionado al grado de industrialización de tu país o del sector. En este caso, para este estudio, el Perú pues tiene un grado de industrialización bastante bajo, y como ratio o curva de aprendizaje hemos tomado el 90%. Bien, pasamos a la descripción del caso de estudio. El modelo lo hemos aplicado a este caso de estudio, un proyecto de agua y saneamiento ejecutado en Lima el año 2016 al 2018. Es un proyecto de 182 millones de soles, una modalidad de contratación a precios unitarios. El plazo de ejecución inicial estimado eran de 270 días calendarios, con un inicio del 27 de febrero del 2016 al 22 de noviembre del 2016. Siendo la fecha de término real de este proyecto el 23 de septiembre del 2018. Prácticamente se triplicó el tiempo de ejecución del proyecto. Vemos en el gráfico que la mano de obra representa un 41.23% de los costos directos de los proyectos. Es por eso que es vital monitorar y controlar la productividad laboral. Se ejecutaron en este proyecto 120 kilómetros de redes de agua potable y 99 kilómetros de redes de alcantarillado. Pasamos a ver las prestaciones adicionales de obra. Se registraron 27 adicionales de obra en este proyecto. 19 de ellas, 19 prestaciones adicionales de obra, de unas 27 en total que fueron solicitadas.
por un monto de 56 millones de soles. Es decir, hubo una variación en el presupuesto de aproximadamente el 30% del monto contratado. Por su lado, las ampliaciones de plazo, como comentábamos, el plazo se extendió en 670 días calendario, producto de la aprobación de 11 ampliaciones de plazo. Bien, en lo que corresponde a los deductivos de obra, al igual que los adicionales de obra, habían deductivos vinculantes de obra. Se aprobaron 7 deductivos en el proyecto por un valor de 38 millones de soles. Al igual que hubieron consultas realizadas por el contratista por diversas deficiencias en el expediente técnico, asociados a trabajos, perdón, asociados a la inexistencia de diversas calles y avenidas, conexiones domiciliarias que iban a ser abastecidos por tramos adyacentes, eh, y a la no ejecución de ciertos tramos por oposición de la población inclusive. Bien, habiendo configurado todos estos registros de ampliaciones de plazo, deductivos de obra, adicionales de obra, consultas en el modelo, nos quedaría finalmente configurar la afectación de la temperatura. Pues para la afectación de la temperatura, también tomamos el estudio realizado por Whiteman en el 94, donde establece, como comentábamos inicialmente, la relación entre la eficiencia y la temperatura. Esas variables han sido también plasmadas en el modelo para ver cómo estos iban variando de acuerdo a las temperaturas realmente registradas en la zona de trabajo durante esos 3 años de ejecución de obra. Y las temperaturas fueron obtenidas, perdón, de la base de datos del CENAMI, de los datos hidrometeorológicos que ellos tienen a nivel nacional. Bien, habiendo culminado toda la configuración del modelo, ejecutamos el modelo y obtenemos una curva en color azul que nos refleja el metrado realmente ejecutado de acuerdo a nuestro modelo dinámico propuesto. Y por otro lado tenemos una curva en color rojo que nos muestra el metrado realmente ejecutado, o sea, las cantidades realmente ejecutadas de acuerdo a las BIL o como construcción, ¿no? O sea, el término de obra, qué es lo que realmente ha sucedido en el proyecto. Y pues vemos que producto de un análisis entre estas dos curvas, mediante el uso del software SPS, pues obtenemos una correlación, coeficiente de correlación, perdón, del 99.6%, lo que pues nos permite concluir que este modelo dinámico propuesto es válido. No obstante, también se realizó un análisis de sensibilidad. Como podemos ver en el gráfico, el análisis de sensibilidad, para esto hemos realizado ciertas variaciones a los valores iniciales de la variable de metrado por ejecutar y la variable de plazo, perdón, el ratio de aprendizaje, valor de R que decíamos, de 0,8 a 0,9, y nos muestra las variaciones que han surgido en la variable de metrados, y pues vemos que siempre se está siguiendo el mismo patrón de referencia en general, por lo que podemos decir que a pesar de la incertidumbre o variaciones que existan, siempre se obtiene el mismo patrón, por lo que se valida también el modelo propuesto. Finalmente, pasamos a los resultados obtenidos y los análisis. Como comentábamos, nuestra comparativa está enmarcada en 2 métodos existentes y el modelo dinámico propuesto. El método existente, el método del costo total, que lo que básicamente busca el contratista es recobrar toda la sobrecarga de horas hombre que ha tenido durante la ejecución del proyecto, mientras que por la mía medida el contratista le indica al cliente, oye, mira, ha habido un periodo en el cual yo me he visto inafecto a tus cambios y he podido obtener una determinada productividad. Si todo hubiese marchado de esa forma, la cantidad de horas hombre que yo hubiese incurrido iban a ser estas de acá, que en este caso son 360.000 horas hombre, y no 425.000, que fue lo que realmente me gustó. Entonces le dice al cliente, oye, merezco el reconocimiento de la diferencia, que son 64.000 horas hombre.
Por otro lado, tenemos un modelo dinámico que busca lo inverso, ¿no? Buscamos acá decir, oye, por tus afectaciones, la productividad laboral ha sido mermado en tanto. Producto de ello, las horas hombre en las que yo he incurrido por tus afectaciones es de 336.000 horas hombre. Así que la diferencia de esas 336.000 horas hombre menos las horas hombre que me has pagado, es decir, las que he ganado, que son de 281, son las que me deberías reconocer, que en este caso para las redes de agua potable son 54.000 horas hombre. De igual forma, sucede lo mismo con el alcantarillado, la explicación es la misma, y pues en ambos casos vemos que el método del costo total finalmente obtiene una cantidad de sobrecarga de horas hombre de 343.000 horas hombre, mientras que por la aplicación del análisis de la milla medida obtenemos una afectación de 138.000 horas hombre, y mediante la aplicación del modelo dinámico propuesto obtenemos una afectación de 99.000 horas hombre. Esto nos permite concluir pues que el método el modelo dinámico propuesto es más certero o se acerca más a la realidad, permite reflejar lo que ha sucedido durante la ejecución del proyecto. Pues si vemos en el método del costo total, lo que busca el contratista es atribuirle un 100% de la pérdida al cliente, cosa que evidentemente no es así. Mientras que por el análisis mediante el análisis de la mía medida se dice que el 59.81% de la pérdida en la productividad laboral es atribuible al cliente o al mandante, mientras que la diferencia del 40.22 es atribuible al mandante, perdón, y mediante la aplicación del sistema dinámico, pues resulta que solamente 28.81% es atribuible al mandante y la diferencia de 71.22 es atribuible al contratista. Bien. Como comentábamos ya en la revisión de los resultados, pues el método del costo total muy a menudo sobreestima las reclamaciones, porque toda la pérdida de productividad busca atribuírsela al cliente. Por otro lado, la mía medida, de cierta forma, proporciona una estimación más precisa. Sin embargo, para realizar esta cuantificación requieres de el registro fehaciente de cada evento suscitado durante la ejecución del proyecto, es decir, requiere datos de referencia bastante confiables, lo que a menudo en los proyectos de construcción en el Perú no se dan. Y pues esto es una debilidad para la mayoría de los contratistas. Además, que la milla medida no te permite discernir la concurrencia de causalidad, como sí lo permite el modelo de dinámico propuesto. El análisis de correlación y el análisis de sensibilidad muestran que este modelo produjo resultados precisos de manera consistente a pesar de ciertas variaciones en variables exógenas o variables independientes. El modelo propuesto proporciona una evaluación más precisa y justa de las pérdidas de productividad, diferenciando efectivamente entre los impactos inducidos por el cliente y los inducidos por el contratista. Sin embargo, tenemos que dejar paños claros en esta investigación que no podemos generalizar. No está bien asumir que este estudio nos va a permitir tomar decisiones generales. Es un paso, un escalón realizado en esta investigación. Deberían venir estudios o investigaciones más adelante que sean en entornos más específicos y que podrían sugerir que el modelo dinámico que se está proponiendo en esta investigación sea o requiera ser actualizado. Finalmente, tenemos que tener en cuenta los límites de este modelo. Este modelo ha sido analizado y creado para obras lineales, como en este caso lo fue una obra de agua y saneamiento, metros lineales de redes de agua, metros lineales de redes de alcantarillado, pero seguramente va a tener muchas limitaciones al tratar de aplicar este modelo propuesto en obras de edificaciones o proyectos industriales, toda vez que las variables a analizar se incrementarían debido a la existencia de mayores cantidades de partidas incidentes en el presupuesto.
lo que evidentemente va a ser muy engorroso la aplicación del modelo. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Les dejo mis correos para cualquier consulta. Les puedo hacer llegar el paper de la investigación para que también puedan darle una lectura. Muchas gracias. Ok, Paul, gracias por tu presentación, muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta de algún participante que quiera hacerle a Paul. Sí, sí, Paul va a leer, va a compartir el paper ya cuando lo tenga. Pues. Bueno, Paul, buenos comentarios por el chat. Si hay alguna consulta, Paul, Sí, bueno, encantado. Me pueden escribir a los correos que dejo en pantalla. Con gusto, gustoso de poder atenderlos. Solamente para resaltar que esta investigación lo hemos preparado, lo hemos presentado, perdón, al ACI, que es el American Association of Cost Engineering de los Estados Unidos. Bien, estamos esperando la respuesta a ellos. Ya nos han dado una respuesta positiva. Ya nos están pidiendo una presentación también, sí, virtual. Y ok, pues Paul. esperamos estar el siguiente año en los Estados Unidos presentando esta investigación. Gracias. Interesante, interesante, Paul, excelente. Seguro que estarás ahí dejando bien alto el Perú y la investigación. Ok, ok, Paul. Felicitaciones. Más bien, aprovecho la ocasión para brindarte este certificado a nombre del PMI Lima, ya a Paul Eduardo Aracete Mesa como speaker, eh, por su contribución en el tercer seminario de investigación en gestión de proyectos. Ya, Paul, te lo estoy haciendo llegar por interno en estos momentos y bueno, esperamos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias, William. Acá Daniel nos pregunta, ¿se excedió el presupuesto del 30%? ¿Hicieron alguna consulta a Contraloría? Pregunta Daniel Vaca. Sí, una muy buena pregunta, Daniel. Como comentábamos, efectivamente los adicionales de obras sumaron o ascendieron a 55 millones de soles, pero por otro lado los deductivos vinculantes también tuvieron un valor bastante o nada despreciable por 35 millones de soles. Entonces, finalmente la Contraloría evalúa pues el neto, ¿no? No evalúa solamente el adicional, sino el neto del adicional con su deductivo vinculante. Fue por eso que no se realizó las revisiones o consultas con la Contraloría General de la República. Ok, Paul, muy, muy agradecido. Te Gracias. envié por interno el certificado. Muchas gracias, William. Ok, bueno, siguiendo con la, alguien me parece que está escribiendo, ha compartido ah, tengan por favor cuidado en hacer ese tipo de distractores porque un poco van a desviarnos de la temática, ¿no? Por favor. Entonces, a continuación, si está en sala, Miguel Ángel Gutiérrez Soto. Hola, hola, sí, sí. ¿Me Ok, escuchan? Miguel. Sí, sí, puedes compartir tu presentación. Te voy a presentar brevemente. Ya, Miguel Ángel proviene de la Universidad Adventista de Chile, Fundación del Observatorio Ñuble, es profesor de Historia y Geografía de la UNACH, magíster en Pedagogía para la Educación Superior, la Universidad Bio Bio de Chile, máster en Gestión y Dirección de Proyectos, la Universidad de Nebrija, España, editor general editorial, ¿no? Del Observatorio Ñuble y editor en jefe, bueno, la revista, ¿no? Con ISSN 07199746. Consultor de proyectos sociales y educativos para Dynamic Consultores SPA y Fundación Observatorio Ñuble Chile. Docente de pregrado de la Universidad Adventista de Chile. Eh, Miguel nos va a presentar su investigación titulada Implementación del PMBOK en proyectos de intervención educativa
para un enfoque de la mejora en la gestión institucional. Sí, exactamente. Ok, Miguel, adelante. Escuchamos. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí, todo bien. Ya, todo bien, perfecto. Bueno, como me presentó muy bien William, soy editor y soy profesor de historia, entonces yo vengo de una línea de unos conceptos un poco distintos a la ingeniería o este mundo del project management. Y obviamente conocí este método, esta forma de intervención y lo quise llevar a cabo en la intervención de un colegio específicamente. Eh, este colegio o esta institución tenía un problema de base. En Chile, nosotros estamos siendo evaluados por un sistema de evaluación que se llama CIMSE y que normalmente mide la calidad del establecimiento educacional. ¿Cuál es el problema que tiene o tenía el colegio en ese momento? Era que si seguía manteniendo los resultados negativos en las pruebas estandarizadas y también en la evaluación del ambiente de aprendizaje, el colegio podía cerrar. Entonces, en ese contexto, a mí me llaman para trabajar como asesor del establecimiento educacional y poder mejorar los resultados. Hablando con el equipo directivo, yo les presento este tema de un proyecto de intervención, pero que desde la lógica del cuerpo de conocimiento de un project management. Y les empiezo a explicar cuáles son las partes que se iban a intervenir o cuáles son las partes que se iban a trabajar. Oh, tenme un poquito ahí, sí. Entonces sucede que se tuvo que hacer una etapa de diagnóstico para entender cuál era la reestructuración de los objetivos del establecimiento educacional y qué estaba pasando. Obviamente, en estas primeras entrevistas con directivos, sucede que no se detecta de manera rápida cuáles son los puntos flacos o los puntos débiles que tiene el establecimiento. Normalmente existe una lógica de acusación entre las partes, desde los profesores hacia los directivos, de los directivos hacia los profesores, pero normalmente no se miran los indicadores que tiene el establecimiento. Vuelvo a decir, o sea, obviamente para el área de la ingeniería es lógico trabajar indicadores, pero desde la lógica educativa, normalmente lo que se mira es la sala o la enseñanza específica en el aula. Y en esta lógica de poder entregarle este cuerpo de conocimiento de proyecto, tuve que estructurarlo muy bien. Incluso ver cada una de las áreas del PM Book para poder que ellos entendieran cuál era la lógica de calidad que yo les estaba presentando. Eh, bueno, y dentro de esa lógica se trabajó el tema de dos dimensiones, o mejor dicho, tres dimensiones que se trabajaron, que son la dimensión de gestión pedagógica, que es lo que estábamos hablando recién, mirar los indicadores que nosotros estábamos observando en el aula, cómo estaba haciendo el trabajo de profesores con estudiantes, cómo se estaban trabajando los insumos, cómo se estaba trabajando el proceso, el ambiente, el clima de aula. También trabajar el concepto de liderazgo desde la directiva hacia los profesores y cómo se estaba trabajando la gestión de recursos del establecimiento educacional. En este sentido, sucede que cuando uno va a aplicar un proyecto de intervención a un establecimiento educacional, en el marco normativo chileno hay una estructura de dimensiones. O sea, normalmente está ordenado el proceso de qué es lo que tiene que tener un colegio como mínimos, pero sucede que muchas veces esa revisión se hace al final del proceso del año. Normalmente se hace en noviembre, diciembre, y es una lógica de entregar evidencias del trabajo hecho, pero no hay una evaluación real del impacto de las acciones que tiene el establecimiento educacional o de las acciones o de las fortalezas, las debilidades que tiene el establecimiento educacional, en términos bien generales. Entonces, obviamente, se definió entonces las dimensiones a trabajar con este establecimiento educacional y también se estructuró en dos bases para ver la entrega de cuáles son los entregables de esta fase. Hay una fase estratégica que fue la revisión y adaptación de herramientas de gestión clave, que fue ver cuál es la visión y misión que tiene una institución y analizar si se estaba cumpliendo o no. Es, en términos bien simples, ver la carta de navegación que tenía el establecimiento educacional. Obviamente también ver cuáles son sus sellos, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos y también identificar cuáles son los indicadores que ellos entienden que son importantes y cuáles están dejando pasar por alto. Y después teníamos esa fase estratégica, tenía una intención de duración de 4 años.
O sea, la fase estratégica me tenía que permitir a mí poder hacer una intervención o poder entender la mejora del proceso de calidad del colegio en 4 años. Y la fase anual tenía la intención de diseñar o ejecutar acciones concretas que vayan en función de la fase estratégica. O sea, lograr, por ejemplo, sustentar en el primer año cuáles eran los puntos críticos que estaban obligando a cerrar el establecimiento educacional. De hecho, de parte de los supervisores y de parte de las autoridades, estaban muy preocupados del colegio porque consideraban que en Chile hay una lógica de cierre o hay una intención de cierre, pero es muy difícil que un colegio cierre porque normalmente también hay una responsabilidad de las autoridades. Entonces sucede que si este colegio seguía teniendo malos resultados, podía pasar que también había un cuestionamiento a las autoridades supervisoras, porque ¿qué sucede en estos años anteriores donde nadie reguló, nadie miró, nadie aconsejó, nadie orientó al establecimiento educacional en pro del proceso de calidad de la educación? Entonces, obviamente también había una revisión anual ahí de intervención inmediata y de coherencia rápida en los lineamientos del establecimiento educacional. ¿Cómo se estructura este tema? Entonces, la implementación, se le presenta el proyecto, el project management al establecimiento educacional y se le describen los pasos. Un inicio, identificación de objetivos, los stakeholders. Durante la planificación se elaboran los planes de alcance, el cronograma, el uso de recursos, de riesgos y de calidad. ¿Qué se entiende por calidad en el establecimiento educacional? Fue un tema interesante porque la lógica que tiene un profesor de lo que es calidad versus lo que tiene un directivo o los apoderados es totalmente distinta. Me acuerdo bien que cuando se presenta el proceso de los capítulos para poder trabajar, el concepto de calidad fue uno de los que más tuvo que intervenir porque el diagnóstico tenía que dar cuenta de qué es lo que se entendía por calidad en todos los estamentos, en todos los interesados del proyecto. Cuando luego se ejecuta, es la implementación de las acciones estratégicas, la gestión de equipo y también el tema de comunicación. La evaluación SIMSE tiene un factor donde pregunta mucho a los apoderados y a los estudiantes cuáles son las acciones que tiene el establecimiento educacional en pro de la calidad educativa. Y también había un factor ahí interesante de observar y de ver cómo se estaban comunicando las partes. Se trabajó el monitoreo y control, obviamente la evaluación de indicadores, también los ajustes de los riesgos que se podían tener y luego en la fase de cierre, la entrega de los resultados, las lecciones prendidas y obviamente la orientación para que el proyecto pudiera durar los subsiguientes 3 años que quedaban de implementación. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Mejorar el proceso de gestión administrativa y pedagógica del establecimiento educacional, con un enfoque en las dimensiones antes mencionadas: gestión pedagógica, liderazgo y gestión de recursos. Los objetivos específicos son bien concretos: reconocer las acciones sistemáticas que tenía el establecimiento, cuáles se podían rescatar y cuáles no, cuáles eran simplemente actividades, pero no tenían una relación con los indicadores de calidad. Identificar los modelos de acompañamiento que tenían los docentes, porque en ese sentido sucede que el trabajo final, ¿cuál es el propósito del establecimiento educacional? Es el aprendizaje. Factor que igual tiene un problema. Desde la discusión teórica de los profesores, sucede que el aprendizaje es un bien, es un tema no observable. Yo no puedo observar un aprendizaje. Yo lo que puedo ver es una expresión de un aprendizaje. Entonces, hacer entender a los profesores, a los apoderados, a los directivos, qué es lo que íbamos a priorizar en este acompañamiento, en este tema de trabajar colaborativamente. Luego era una caracterización de acciones también, donde resaltar cuáles acciones podían permitir ser un sello para el establecimiento educacional y luego mediar por la redacción e implementación de las fases estratégicas y la fase anual que habíamos mencionado anteriormente. Eh, ¿Cuáles son los resultados que se tienen principalmente de este proceso? Eh, un análisis del establecimiento educacional, obviamente
comienza el tema de cuáles son las prácticas, cuáles son los enfoques que tiene, y nos encontramos con que muchos profesores tenían una orientación a trabajar sin evidencias y sin lo que normalmente se habla, una cátedra académica, donde 90 minutos estamos hablando, el niño toma apuntes, pero no hay un nivel o un análisis metacognitivo o niveles taxonómicos altos. Entonces tuvimos que primero hacer entender a esta red de profesores cuáles eran los ideales que tenía el establecimiento educacional o cuáles eran las buenas prácticas que el colegio tenía que realizar para poder llevar una buena clase. Desde el punto de vista de la organización, se trabajó el tema de la visión y misión de la institución y también entender cuáles eran los sellos. La visión y misión del establecimiento educacional no era clara, era una visión abstracta donde normalmente habían palabras que eran de, de manejo tautológico, o sea, daban vuelta en sí mismos. Por ejemplo, ser una institución de calidad. Pero ¿qué se entiende por calidad? Muy pocos sabían o muy pocos podían definir el concepto de calidad. Ser líderes del mañana. Tampoco había mucho entendimiento de qué significaba eso. Formar líderes, generar líderes, potenciar líderes, no era claro. Y cómo se logra alinear ese aspecto dándole un propósito al establecimiento educacional. Se rescata la palabra liderazgo, pero se le da un enfoque práctico o concreto. Formar líderes para poder potenciar sus habilidades en el desarrollo social. Entonces tomó un enfoque de liderazgo social el establecimiento educacional. También se tuvieron que plantear los enfoques de roles y también la estructura organizacional. Eso fue un punto muy fuerte del establecimiento educacional porque habían grupos eh, que cumplían funciones de distinta índole y que no necesariamente estaban acordes al contrato que ellos estaban prestando. Ejemplo de eso, por ejemplo, era los auxiliares de aseo. Tenían el cumplimiento de, obviamente, hacer el aseo, pero de repente también estaban funciones de riesgo, como por ejemplo hacer mantención al gimnasio o hacer mantención a eléctrica, no teniendo las competencias para eso. También sucede que algunos profesores en su función era cumplir la función de aula o de trabajo en aula, pero tenían que estar cuidando a los niños o hacían funciones de inspectoría. Entonces, se tuvo que estructurar la organización o tener a entender cuáles son los lineamientos o funciones de cada uno de los miembros de este establecimiento. También ocurría que muchos apoderados no entendían o no respetaban el horario de atención de los profesores. Entonces, habían profesores que el horario de atención, por ejemplo, era un lunes en la tarde, de 2 a 3 de la tarde, y el apoderado llegaba a las 6 cuando ya el profesor estaba a punto de irse y tenía que estar 45, 60 minutos. Habían prácticas de ese tipo. Obviamente, como se estructura el tema organizacional, sucede que también hay una reestructuración financiera. Entonces, ¿a qué le vamos a dar énfasis? ¿A qué le vamos a dar acción a esta implementación de proyecto? Y sucede que se tuvo que despedir a algunos profesores o algunos inspectores que no estaban cumpliendo con sus horas o también tenían muy malas prácticas. También sucede que un profesor se tuvo que reorganizar su horario en función del contrato que tenía, pero sucede que él no aceptó este cambio. En Chile está la figura del contrato, obviamente, pero también existe la figura de boletas de honorarios de servicio. Y este profesor, cuando hicimos la revisión de los contratos y de las funciones, nos encontramos que había más pago por servicios de honorarios que por contrato como tal. O sea, había un contrato de 20 horas, pero sus funciones eran de 30 horas en boletas de honorarios. Entonces, había muchas irregularidades en función de de los contratos. Entonces, ¿cuál fue, entre comillas, el resultado general o de esta implementación del PMBOK?
que me logró entregar una estructura de qué es lo que yo quería hacer con el establecimiento educacional durante el año, también cuáles eran las proyecciones que tenía. Normalmente eso desde el punto de vista del establecimiento educacional, como decía al principio, los términos, la terminología, la forma de ver la gestión administrativa educativa es totalmente distinta a lo que lo mira, por ejemplo, una ingeniería. Entonces la ingeniería tiene este aporte de ser muy ordenada, o esta lógica del project management, muy ordenado en cuáles van a ser los entregables, cuáles van a ser los recursos, cuáles van a ser la gestión de riesgo, cuál va a ser la gestión de calidad o qué es, se entiende por calidad. Y en ese sentido, por ejemplo, habían procesos que eran implícitos, que el colegio los daba por sentado, como por ejemplo el tema de riesgo. Y a la hora de entregar el proyecto al sostenedor, el director, sucede que entiende cuáles son los riesgos de no implementación de ciertas acciones. Para comentar un tema un poco más abstracto, un poco más cualitativo, porque obviamente tiene un incentivo cualitativo esta intervención, eh, el director cuando yo le hablo de la gestión de riesgos, sucede que él negaba el tema de riesgos. O sea, yo le decía, existe el riesgo de que algunos profesores renuncien o no cumplan con el objetivo de este nuevo establecimiento educacional que queremos realizar. No, no, eso no va a pasar, son mis profesores, van a querer continuar. Luego sucedió que los profesores, algunos no quisieron continuar con el proyecto educativo. Necesito reestructurar o existen riesgos en el tema de uso de recursos fungibles. Es muy poco el valor de el presupuesto que hay designado para eso. Pero si todos los años hemos trabajado eso mismo, es que existe un riesgo de que algunos profesores, por estas nuevas metodologías, por este nuevo enfoque educativo, vayan a usar más materiales. Entonces, sucede específicamente en ese capítulo que cuando nosotros empezamos a intervenir en lo que es gestión de recursos o gestión, perdón, de riesgo, al principio existe un rechazo de esa lógica. Ojalá no mirar los riesgos, ojalá no, no considerar los riesgos. Y eso, desde el punto de vista de una aplicación de un proyecto, es nefasto. Y obviamente, desde comparando con la literatura de los establecimientos educacionales, la literatura no habla de gestión de riesgo, es una consideración del project management. No está dentro de lo que es liderazgo educativo, por ejemplo. Terminado este proceso de revisión, de análisis, diagnóstico e implementación, los mismos profesores, los mismos directivos y también los apoderados consideraron que fue muy ordenado y fue positivo y comprensible cuáles eran los alcances de este proyecto. También se reforzó mucho el tema de la comunicación. La comunicación es clave dentro de los proyectos. Dentro de la lógica, porque yo también estaba estudiando en España en este proceso de entender la lógica de un project management, eh, sucede que me acuerdo que los profesores hablaban mucho de la importancia de la comunicación, un poco también lo que mencionaba el expositor anterior, donde qué es lo que se entiende, qué es, cómo estoy comunicando mis ideas, cuáles son los costos que está teniendo este tema de proyecto. Y normalmente ocurre en educación que, como decía recién, si no quiero hablar de riesgos, tampoco quiero hablar de amenazas. Tampoco quiero darme cuenta o tampoco quiero que me avisen cuál es el problema, pero cuando ya lo tengo, cuando ya está el problema, muchos profesores decían, ojalá o me habría gustado que esto antes me lo hubieran mencionado. Entonces, ese año donde se anticipan, se planifica el proyecto y se da mucho énfasis en la comunicación y en las reuniones de organización y de coordinación, fue uno de los factores clave de la implementación del proyecto en ese año. De hecho, el proyecto tuvo una sistematización de procesos, tuvo una subida dentro de los puntajes SIMSE. Claro, no fue tan grande o tan impactante el cambio, pero sí, sí hubo una mejora que fue reconocida por los supervisores y también por las autoridades. Normalmente ocurre en educación que también el cambio se entiende que no tiene que ser tan curvo, sino que tiene que ser paulatino y tiene que ser, o sea, tiene que ser
trabajado de manera sistemática o continua en el tiempo. Entonces ellos decían, este colegio, este establecimiento educacional está dando muy buenas luces de esa continuidad, porque también los procesos estaban muy formalizados. Se mejoró la cultura organizacional, claramente las prácticas se transformaron, claramente se establecieron mecanismos para superar también las resistencias al cambio, que es lo que mencionaba anteriormente. Los profesores entendieron la lógica y aunque al principio era más trabajo, entendieron que ese más trabajo al principio era menos trabajo para el resultado final. eh, pero también hay que reconocer que existe en el tema de madurez institucional. Eh, en Chile ocurre un fenómeno que no sé si en Perú ocurrirá, pero normalmente un profesor en un establecimiento educacional dura 1 o 2 años y luego para no hacerle contrato, o sea, o para no hacer contrato indefinido. La madurez de los establecimientos educacionales depende estrictamente de cuál es la pertinencia que tienen los profesores, los apoderados y los equipos directivos con el establecimiento educacional. Dentro de ese proceso de implementación del proyecto, sucedió que tuve una rotación de profesores al principio relativamente el 20%. 20% para un proyecto donde cada una de las áreas tiene que entenderse y comunicarse fue algo que perjudicó y frenó un poco el avance del proyecto o el inicio de este proyecto. Entonces, en ese sentido, las instituciones educativas tienen que ser capaces de madurar y entender cuáles son sus procesos y también entender que esos procesos dependen de las personas que están ahí. También sucede que cuando una vez tenemos las mejoras de los procesos, el sostenedor, por ejemplo, nuevamente intenta llevar a la cultura organizacional antigua. O sea, ya logramos los resultados, ya estamos bien. Ahora volvamos a lo mismo de siempre. No, y eso fue también algo que personalmente, como interventor de procesos educativos, eh, perjudica un poco cuál es la intención al final que tienen los establecimientos educacionales. Los profesores, por ejemplo, o los directivos como director, entendieron muy bien cuál es el propósito, pero el sostenedor, el que tiene que ver con el financiamiento del establecimiento educacional, logró su objetivo de mejorar los resultados para no el cierre e intentó volver a los procesos anteriormente antes mencionados. Como conclusión, se mejoró los procesos administrativos y de gestión del proyecto educativo institucional. Se alineó la visión y misión institucional con las acciones concretas que los establecimientos educacionales querían mantener y también cuáles se tenían que potenciar. Se permitió identificar los sellos del establecimiento educacional, como decía recién, este tema de un liderazgo social. eh, Se organizó el tema de los roles y las estrategias que tenían que tener los establecimientos educacionales a nivel de análisis cualitativo y también cuantitativo, eh, pero también hay una gran lógica de resistencia al cambio de parte de esta institución educativa. También, como decía acá, la variabilidad de madurez organizacional y las limitaciones de recursos. Es un discurso muy común el hablar de limitaciones de recursos de parte de los colegios, pero es un discurso relativamente preestablecido por los profesores. Eh, no existe una limitación de recursos, sino que una distribución de recursos en el establecimiento. Obviamente, yo como asesor no puedo entrar en todos los procesos de recursos, solamente tenía que ver con los recursos de gestión pedagógica y de los recursos que estaban directamente relacionados con el aula. Los recursos que eran más macro, como por ejemplo pago de sueldos o pagos de asesoría o construcción de gimnasio o de sala, eso ya lo veía directamente el sostenedor con su equipo, eh, eh, su directiva. Eh, en ese sentido, obviamente PMBOK también permite o permite otra mirada de lo que es la gestión de proyectos que para la educación o el sistema educativo puede ser bien interesante, porque da otro énfasis, da otro enfoque y también permite, por ejemplo, entender la sostenibilidad y la efectividad de un proyecto o desde una mirada de sustentabilidad para el futuro. En relación a eso, agradezco el espacio también.
muchas gracias porque obviamente vengo de un mundo un poco distinto a la ingeniería, que es lo que yo esperaba encontrar, y que me hayan aceptado la ponencia me agrada mucho porque son otras miradas, son otras lógicas que permiten reforzar este cuerpo de conocimiento en la gestión de proyectos. Eso, muchas gracias. Obviamente ahí está la bibliografía alguna bibliografía que cité para el estudio, para esta intervención. Eso, muchas gracias. Me ajusté Ok, dentro del texto. Miguel. Bueno, gracias por tu interesante experiencia. Si bien es cierto, tiene una connotación de repente un poco diferente, pero la verdad que muy interesante esta Eh, experiencia, Claro. ¿no? Muy interesante. Sí, 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 y todos coincidimos en eso, la verdad. Hemos estado pegados ahí. Interesante, ¿eh? Felicidades, Miguel. Ok, Ya, buen muchas trabajo. gracias. No sé si te queda alguna pregunta para Miguel, alguna consulta. Sí, interesante. Sí, Miguel, a todos hay buenos comentarios en el chat. Puedes visualizar. Bueno, Miguel, aprovecho entonces para poder otorgarte este presente del PMI. Ya le otorgamos a Miguel Ángel Gutiérrez Soto este certificado de reconocimiento por participar como speaker en el tercer seminario de investigación en gestión de proyectos. Muchas Miguel, gracias. te lo voy a compartir por interno eh, para que lo tengas un recuerdo nuestro y esperamos contar contigo de repente en la cuarta edición del siguiente año. Sí, de Ya. hecho, sigan con estas actividades que son interesantes y como decía recién, el ser capaz de tener estas miradas distintas en un mismo sentido. Ok, Miguel, voy a compartirte en un minuto, te estoy enviando. Ok, ¿me confirmas por favor? Te acabo de Sí, enviar el certificado. sí, Ok, Miguel, exactamente. muy amable, muy agradecido. Ya, Entonces muchas continuamos. gracias. Ok, Chao, chao. a ti. A ver, a continuación tenemos a Melanie Flores y Patricia Juárez. ¿Se encuentran? Sí, buenos días. Ya, ¿Qué un tal? minuto, por favor. Voy a presentarlas. Ya son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Melanie es bachiller en Ciencias Administrativas, con especialización en proyectos y talento humano. Realizó un intercambio académico presencial en la Universidad Autónoma de México. Tiene un año de experiencia en la gestión de proyectos de ingeniería en el rubro de las telecom y más de un año y medio en el área de talento humano en el sector de minería. En paralelo, ha apoyado a organizaciones sin fines de lucro en calidad de voluntaria para diversos proyectos sociales. A su vez, Patricia Juárez también es bachiller en Ciencias Administrativas, también con especialización en proyectos. Tiene 2 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos en rubros como logística, tecnología y recursos humanos. Cuenta, cuenta con certificaciones como el CAPM, PMI, RIDI, SMPC, SPOPC. Tiene más de 5 años siendo voluntaria y gestionando proyectos de alto impacto social y forma parte del equipo de voluntarios del PMI Lima. Ya ellas van a presentar su tema, gestión de conocimiento y gestión de proyectos en organizaciones juveniles de educación superior alineadas a la ODS en Lima Metropolitana. Adelante, Melanie, te escuchamos. Y Patricia, las Muchas escuchamos. gracias por la presentación. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, sí, todo bien, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, como lo comentó el moderador, nuestro proyecto de investigación se titula Gestión del Conocimiento y Gestión de Proyectos en Organizaciones Juveniles de Educación Superior alineadas a las ODS en Lima Metropolitana en el año 2022. Los autores son mi compañera Juárez Mendoza Patricia y quien les habla, Flores Pantoja Melanie Nicole. Como siguientes puntos de agenda tenemos la descripción del problema, luego la formulación del problema de investigación,
El número 3 está la metodología empleada. Luego le sigue la hipótesis y bueno, ya por finalizar serían los resultados obtenidos, la prueba de hipótesis y las conclusiones. Para comenzar tenemos 3 contextos, el internacional, nacional y el local. Dentro del contexto internacional vemos cómo cada vez más jóvenes abordan una amplias actividades en lo que es promoción y voluntariado, ¿no? Y participación en organizaciones comunitarias de la sociedad civil. Si bien esta participación de los jóvenes es un fin en sí misma, también es un medio para promover los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con esto me refiero a la Agenda de 2030. Y bueno, también se percibe a los jóvenes como participantes claves y socios de esta Agenda 2030, rompiendo así con los estereotipos en torno, por ejemplo, a la apatía de los jóvenes o los jóvenes como factor de riesgo, ¿no? Los jóvenes no estamos alejados de la actualidad, de nuestra situación problemática en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, en términos generales, la juventud quiere brindar sus conocimientos y aptitudes a pesar de las adversidades. Por ejemplo, en América Latina vemos los informes nacionales de voluntariado, ¿no? En Argentina, Chile, México, Panamá, Perú también, República Dominicana y Uruguay, los cuales demuestran que hay una amplia variedad de acciones tendientes a promover y resguardar la participación de jóvenes, ¿no? Y estos informes también detallan que algunos países disponen de fondos específicos para el financiamiento de proyectos e iniciativas juveniles, ¿no? Como es el caso de Chile y Uruguay, enfrentándose así a diferentes desafíos los jóvenes con tal de tener una mayor presencia dentro de su área de influencia y, bueno, generando más iniciativas en beneficio de la sociedad. Estas organizaciones utilizan proyectos para implementar cambios y, bueno, sus resultados son fundamentales para el éxito social y, por lo tanto, la implementación de una gestión del conocimiento se utilizaría como una estrategia común, ¿no? Para mejorar el éxito de una organización y también permitir a esta organización explotar datos e información para reducir incertidumbre y mitigar los riesgos negativos. En lo que es el contexto nacional, de acuerdo con el SENAJU, a nivel nacional, el 79,6% de organizaciones sin fines de lucro cuenta con un área de proyectos o programas. El 90,5% indica que sus actividades de incidencia están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, y también está aquí un 61,9%, el tema más recurrente en capacitaciones organizacionales es el desarrollo de capacidades para lo que es gestión de proyectos o programas, ¿no? Pues estas organizaciones requieren participantes que estén con todos los conocimientos de acorde a lo que se quiere lograr en la organización, ¿no? También tenemos datos, por ejemplo, de la Secretaría Nacional de Juventud, que es SENAJU, ¿no? En donde nos indica que hay diferentes formas en las cuales las organizaciones juveniles encausan sus propósitos, y esto es a través de proyectos, programas e iniciativas, demostrando así nuevamente que la participación de jóvenes se ve influenciada por la intensidad en que estos interactúan con diversos actores, ¿no? El grado también de la responsabilidad en las actividades que estos realicen, así también como el tener poder en la toma de decisiones, que es algo muy importante. Por otro lado, también tenemos que diferentes organizaciones, ¿no? Diferentes investigaciones, perdón, sobre lo que es gestión de proyectos, detallan que la principal razón de fracaso es la insuficiente adquisición e ineficaz transferencia de conocimientos de proyectos realizados anteriormente hacia proyectos futuros, ¿no? Entonces, ello nos hace apreciar que todas las organizaciones, ya sean sin fines de lucro o con fines de lucro, pues no se estudian estas organizaciones sin fines de lucro, perdón, no se estudian desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, como sí se hace con las organizaciones con fines de lucro, ¿no? Entonces, pese a que existe una escasa literatura también respecto a lo que es la gestión del conocimiento en organizaciones sin fines de lucro, en este caso organizaciones juveniles, ¿no?
la forma en la que el conocimiento se captura, almacena y comparte en este tipo de organizaciones va en aumento, ¿no? Va en crecimiento. Y así como va en crecimiento, también va en crecimiento la relevancia que esto supone para lo que es la economía y la sociedad, ¿no? Por eso es que resulta importante que una gestión exitosa de los proyectos vaya de la mano con una gestión del conocimiento adecuada, ¿no? A nivel local, también tenemos datos sobre SENAJU, ¿no? En el cual nos indica que Lima Metropolitana es la región que concentra la mayor cantidad de organizaciones juveniles, así como también la Red Metropolitana de Organizaciones Juveniles al 2022 indica que se han registrado alrededor de 213 organizaciones juveniles, de las cuales un 31.9% son organizaciones juveniles de educación superior y de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, en efecto, resulta relevante realizar dicha investigación, ya que una mayor participación en organizaciones se traduce a una mayor cantidad de proyectos ejecutados, proyectos que a la fecha no han sido registrados, no cuentan con un estándar de formatos de proyectos establecidos para una mayor integración y organización de la información, ¿no? Entonces, no se cuenta con un sistema que registre dicha información respecto a la forma en la cual las organizaciones realizan su gestión del conocimiento, ni con respecto a los proyectos que ya han desarrollado. Por lo que para el análisis del caso de estudio y en acercamiento con dichas organizaciones, ¿no? Manifestamos la necesidad de realizar esta investigación respecto a lo que es la gestión del conocimiento y su relación con la gestión de proyectos. Además que, bueno, su importancia también radica en que, bueno, buscaríamos desarrollar una cultura de eficacia en lo que es la gestión de proyectos en organizaciones juveniles, así como también generar un mayor reconocimiento a estas organizaciones juveniles que realizan proyectos en beneficio de la sociedad. Aquí podemos ver nuestras variables. La primera variable es la gestión del conocimiento, dividida en 3 dimensiones: creación, transferencia y aplicación del conocimiento. La variable 2 es la gestión de proyectos con sus dimensiones de acuerdo a las áreas de conocimiento según el PMBOK, que es gestión de integración, alcance, cronograma, costos, calidad, comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones y gestión de interesados. Como problema general, tuvimos qué relación existe entre la gestión del conocimiento y la gestión de proyectos y en organizaciones juveniles alineadas a las ODS en Lima Metropolitana del 2022. Y bueno, nuestro problema fue determinar, ¿no?, que existe una relación entre la gestión del conocimiento y la gestión de proyectos entre esta población. Como problemas específicos tuvimos qué relación existe entre la creación del conocimiento y la gestión de proyectos, que es una de las dimensiones de nuestra primera variable, que es gestión de conocimiento. Luego, qué relación existe entre la transferencia del conocimiento y la gestión de proyectos. Y por último, qué relación existe entre la aplicación y uso del conocimiento y la gestión de proyectos, ¿no? Y ya, bueno, también tenemos a los problemas específicos que intentan dar respuesta a las preguntas que ya he mencionado, ¿no? Y todo obviamente enfocado en nuestro objeto de estudio, que son las organizaciones juveniles de educación superior de Lima Metropolitana. Nuestro tipo de investigación fue aplicado con un diseño correlacional no experimental transversal. Tuvimos un enfoque cuantitativo, ya que utilizamos encuestas como nuestro cuestionario, ¿no? El diseño fue correlacional no experimental transversal. Y bueno, como les había mencionado, nuestra población eran estas organizaciones juveniles, de las cuales tendríamos 280 integrantes de organizaciones juveniles de educación superior alineadas a las ODS que se encuentran en Lima Metropolitana. Y bueno, como muestra fue esta cantidad de integrantes, ¿no? Un total de integrantes de las organizaciones juveniles y que se encuentren en Lima Metropolitana, ¿no? Como valor, como valor excluyente y que hayan participado en proyectos.
En cuanto a la confiabilidad y muestra, utilizamos un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 5% y una muestra de 163 encuestados. Como método de análisis de datos, utilizamos lo que es el SPSS. Y bueno, aquí le daría el pase a mi compañera Patricia Juárez. Como ya la comentó Melanie, nosotros hemos establecido ese problema de investigación y hay algo que acotar. Nosotros hemos realizado esto, ambas somos pertenecientes de diferentes voluntariados que forman parte justo de esta población, que son las organizaciones juveniles que educación superior, justamente porque los jóvenes de educación superior son quienes en mayor población realizan voluntariado aquí en el Perú, según la encuesta de informe de situación de voluntariado en ONU que realizó justamente este año. Y de acuerdo a nuestro problema de investigación y también a nuestro objetivo, las hipótesis son las siguientes, ¿no? Saber si realmente existe una relación significativa entre estas dos variables. A la fecha existen investigaciones que hablan de gestión de conocimiento y, por ejemplo, rendimiento, productividad, hablan también de otras variables, justamente ya sea en nuestro ámbito de influencia como también en otras poblaciones. Pero nosotros hemos querido determinar justamente el valor que tiene la gestión de proyectos en esas organizaciones y también de acuerdo a lo mencionado por Senaju en su diagnóstico de organizaciones juveniles al 2022. Si puedes darle a la siguiente lámina, nosotros ahí vamos a poder ver nuestra operacionalización de variables. Por parte de la gestión de conocimiento, hemos tomado en cuenta al autor que es Tariguillo, y Tariguillo ha realizado una revisión sistemática de diferentes autores, como por ejemplo Nonake Takeuchi y Predrag Rejas, como también otros 10 autores más, en el cual se menciona que nosotros vemos a la gestión de conocimiento como un proceso. Hay otros autores que lo determinan como un producto, pero nosotros no podemos considerar a la gestión de conocimientos, al menos de manera personal, dependiendo también los autores que hemos considerado, porque es algo que va cambiando constantemente. Entonces, al igual que el PEMBU, que es justamente la guía de las buenas prácticas de gestión de proyectos, nosotros consideramos que este es un proceso que va cambiando constantemente y va generando que estas personas puedan llegar a interrelacionar estos conocimientos, puedan poder compartirlos, aplicarlos y también generar nuevos. ¿Y cuáles son las dimensiones que hemos considerado? Ya las comentó Melanie, estas tres, tanto de creación, transferencia y almacenamiento, como también aplicación y uso. Hemos tenido estos indicadores, estos 16 indicadores divididos en estas dimensiones. Y para la siguiente variable, que es la gestión de proyectos, que está en la siguiente lámina, nosotros hemos considerado al PMBOK, justamente como ya también lo comentó Melanie, y las 10 dimensiones hemos considerado las 10 áreas de conocimiento. Aquí hemos considerado nuestros otros 40 indicadores, cada uno de ellos establecidos en las diferentes preguntas. Y son estas 56 preguntas que hemos realizado a las 163 personas dentro de nuestra muestra. Siguiente, por favor. Entonces, para primero, hemos tenido que determinar la validez que tiene este cuestionario. Hemos utilizado el alfa de Cronbach y a nivel de la estadística de fiabilidad, hemos determinado que tiene una fiabilidad del 0.97. Entonces, hay algunos valores excluidos, pero eso nos ha permitido a nosotros determinar que realmente forma parte de tiene una alta fiabilidad para poder hacer la implementación a nuestra siguiente muestra, ¿no? Si le das siguiente, por favor, Melanie. De igual manera, se ha hecho la validez con la medida de Kaiser-Meyer-Olkin, tanto el análisis total, que es la consecución de los 56 ítems, como también de igual manera a los 16 primeros ítems de la gestión del conocimiento y los segundos ítems de los 40 de la gestión de proyectos, ¿no? Como se ve, todos son superiores al 0.9, que en realidad presenta una gran medida en esta prueba de felicidad y también en la medida de KMO, con lo cual valida nuestro cuestionario para poder hacer la aplicación directa, ¿no? Y es ahí donde vamos a pasar a la siguiente fase, que es el tema de los resultados, ya con la validación de los cuestionarios. Acá hemos puesto un resumen, porque como han visto son 56 ítems y la verdad que nos iba a tomar
un tiempo bastante aproximado para poder explicar cada uno de ellos, pero a nivel de resumen de cada una de las dimensiones, por ejemplo, en el caso de la gestión de conocimiento que abarca 3 dimensiones, nosotros hemos podido observar que también existe una buena percepción por parte de los encuestados a través de las diferentes preguntas que le hemos hecho en los cuestionarios. De igual manera, con la dimensión de transferencia de conocimiento y la última dimensión es la aplicación de conocimiento, también ha tenido una buena percepción. En cuanto a la gestión de proyectos, que también lo hemos resumido a nivel de las 10 dimensiones, y esto lo hemos sacado también a base del SPS 26, hemos podido también observar que hay una muy buena percepción a nivel de la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de costos, la gestión de calidad, la gestión de recursos, comunicaciones, riesgos, y bueno, por último, la gestión de adquisiciones interesados. Entonces, a nivel de los resultados, nosotros ya dentro de nuestra investigación está más extenso de cuáles son los resultados obtenidos por cada una de las tablas y en específico también por cada una de las respuestas que han emitido también nuestros encuestados. Y para realizar la prueba de hipótesis, nosotros hemos basado, hay diferentes autores para hacerlo, por ejemplo, está también Arias, está también diferentes autores, pero nosotros hemos escogido a Naum Converge, que en el 2002 planteaba 4 aspectos para poder realizar la prueba de hipótesis. En este caso, la prueba de hipótesis que hemos puesto arriba, la formulación de la hipótesis y la hipótesis general, de igual manera se aplicaría tanto para las hipótesis específicas y nuestra hipótesis general es saber si existe una relación entre las variables de gestión de conocimiento y gestión de proyecto, ¿no? Nuestra hipótesis nula es saber que en realidad no existe esta relación y la hipótesis alterna es que pueda realmente validar que sí existe la relación. Entonces, el segundo paso es determinar el nivel de significancia de 5% y que si de acuerdo a la regla de decisión que es menor a este 5%, pues valida que realmente existe una correlación y para el estadístico del RH o de Spearman, nosotros hemos determinado cuánto es la relación que tendrían estas variables. Por lo cual, de acuerdo a lo que nosotros hemos realizado también con el SPSS, nuestro valor de significancia era menor del 5%, por así decirlo, lo que se cumple nuestra regla de decisión. Y ya con el estadístico del RH o de Spearman, hemos determinado cuál vendría a ser el coeficiente de relación de cada una de las hipótesis, tanto la hipótesis general como la hipótesis específica. En todas se puede ver que es un valor superior al 0.5, así que como es un valor que es mayor al 0.5, se considera que existe una correlación positiva moderada media, eh, tanto en cada una de las variables, ¿no? Y esa es la interpretación que justamente se da, ¿no? Si el nivel de significancia es menor al 0,05, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, que en este caso menciona que existe la relación entre estas variables y también las dimensiones de la variable de gestión de conocimiento con la de gestión de proyectos. Y con el RH de Spearman se demuestra que existe esta correlación positiva moderada media, ¿no? Con lo cual, esas son nuestras conclusiones justamente alineadas a estos resultados que hemos podido obtener, en donde indica justamente cuál es el nivel de correlación que existe en cada una de estas dimensiones. A nivel, por ejemplo, la primera, que es la variable en general de gestión de conocimiento con la gestión de proyectos. Y de igual manera con cada una de las dimensiones que es creación de conocimiento, transferencia de conocimiento y la aplicación de conocimiento. Con lo cual es una correlación bastante moderada, es una correlación que a nosotros nos permite seguir investigando para poder seguir determinando nuevos aspectos para las organizaciones juveniles. Ya hemos determinado, por ejemplo, que existe esta correlación. Esto también nos permite poder más adelante investigar justo sobre esta población, de cuáles son las organizaciones juveniles. Y ya también, como lo comentó Mel, a nivel de la realidad problemática, las organizaciones juveniles presentan un fuerte desafío actualmente que es la promoción de la participación ciudadana, la promoción de los jóvenes en la gestión de proyectos y en específico también que estos jóvenes son quienes, y jóvenes también inclusive nosotras, somos quienes tenemos que hacer el cambio frente a estos problemas que existen actualmente en la ciudadanía. Así que con esta correlación ya nosotros podemos seguir haciendo mejores investigaciones para generar mayor bagaje científico a nivel de esta población. ¿Algo que quieras acotar, Mel? Quizás también como para ir cerrando. No, bueno, sería por último ya agradecer, ¿no? Agradecer por la invitación y por haber, bueno, mejor dicho, aceptado nuestra investigación.
nuestras investigaciones a nivel de pregrado, pero esperamos que haya sido bueno, sea de mucha utilidad para ustedes y les haya gustado. Gracias. Sí, Melanie, Patricia, gracias por su participación y por esa motivación en estar acá con nosotros. Importante su, su ponencia. Bueno, acá Daniel pregunta si el nivel de significancia hubiese sido mayor al 5%, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, ahí se hubiese aceptado la hipótesis nula, ¿no? Entonces ahí mencionaría que ya no existiría la relación, lo cual Ok. no nos ha llegado a pasar. Sí existe esta relación, es bastante fuerte. Aún no ha sido publicada en el repositorio de San Marcos, justamente le explicamos Está en proceso, ¿no? al Está en doctor Luis proceso. Flores que Ya. estamos en proceso, por eso no hemos puesto alguno de los datos para no elevar el Turnitin en nuestra investigación. Estamos en proceso de titulación. Esperamos también contar quizás con el apoyo posteriormente del PMI, ya que nuestra investigación base, justo una de las variables que es la gestión de proyectos, tiene altamente, bueno, está fundamentada justamente en el PMBOK, ¿no? Que es la sexta edición. Gracias, gracias. Gracias. Ok, a ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien, chicas. Felicidades, como dice Vilma. Voy a compartirles un momentito este reconocimiento del PMI a Patricia, ya, por participar como speaker en este seminario, y a Melanie, ya. Les voy a enviar en un momento al interno por el Zoom para que lo puedan tener. Y bueno, esperamos contar ya el próximo año con la publicación de esta tesis. ¿Ok? Gracias. Entonces, bueno, para terminar, vamos con Rubén Quispe. Rubén Quispe es actualmente Cloud Data Architect, Data Science, Cloud Data Engineer, Machine Learning Engineer, con 10 años de experiencia sólida en utilizar técnicas de análisis de datos y conocimientos en programación y estadísticas para extraer conocimientos y generar valor a partir de grandes volúmenes de datos. No voy a leer todo, tiene un gran currículum. Ya, a ver, ingeniero mecatrónico, magíster en transformación digital, ingeniero por la Universidad Federico Villarreal, magíster en transformación digital por la Universidad Ramón en Barcelona, España, Ramón Llull, conferencista en inteligencia artificial, Big Data, Data Science, amplia experiencia en proyectos de datos estratégicos en educación y banca y cuenta con habilidades de liderazgo. Ya, él tiene el tema implementación de un modelo predictivo para la gestión integral de riesgos tecnológicos, riesgos en proyectos tecnológicos, un enfoque basado en Machine Learning y gobernanza adaptativa. ¿Sí está Rubén? ¿Está Rubén por acá? ¿Están? Sí me escuchan, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, Rubén, sí, sí, sí. Puedes compartir tu presentación. Ah, Hola, hola. Hola, buenas. Sí, te escuchamos. Puedes compartir tu... Sí, creo que hay baja internet por acá. Estoy en otro lugar. Bueno, justo en la universidad. Se me ha complicado cosillas. Vale, vamos a compartir. Ujú. Ya. A ver. Sí, sí me escuchan, ¿no, estimados? Sí, sí, bien, fuerte y claro. ¿Ahora veis mi pantalla? Por favor. ¿Sí? Sí, está compartiendo. Hola, hola. Sí, bueno, depende de Hola, ser por ¿sí? la ¿Sí señal me de escuchan? internet, pues sí se está compartiendo. Sí, 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 vemos tu pantalla. Vale, perfecto. Entonces decía, Visualiza. comienzo. Adelante, adelante, Rubén, adelante. Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, buenos días con todos, estimados presentes y estimados, bueno, todos los ponentes y estudiantes y todos los profesionales que estén acá, por aquí, ¿no? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, justamente me presentó, ¿no? Nuestro estimado William. Gracias por la presentación. Bueno, en esta parte rápidamente
me voy a enfocar lo que es la implementación de un modelo predictivo para gestión integral de riesgos en proyectos tecnológicos, un enfoque basado en Machine Learning y gobernanza adaptativa, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? Sí, Muel, dale, dale, Ah, dale. perfecto. Sí, Rubén, dale, Muchísimas dale. gracias. Vale, perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra ponencia, ¿vale? Espero que estén todos disfrutando de esta ponencia también, todos aquí. Bueno, vamos a comenzar. Justamente, bueno, ya me presentó. Entonces, nuestra agenda básicamente vamos a describir el problema, ¿vale? El problema de qué vamos a investigar ahora, ¿no? Metodología empleada, resultados obtenidos, y luego vamos a ver conclusiones y, bueno, pequeño agradecimiento, ¿no? Vale, excelente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, estimados? Justamente lo que voy a hacer aquí es presentar el tema. El tema que yo os traigo es básicamente para poder, ¿no? Traer lo que es cómo hacemos, lo que es cómo utilizamos Machine Learning, o sea, inteligencia artificial para gestionar, obviamente, evitar riesgos en gestión de proyectos, ¿no? Entonces, un poquito acá lo que vamos a comentar es cómo vamos a implementar el modelo predictivo para la gestión integral de riesgos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta justamente ahí es básicamente cómo gestionamos, ¿no? O sea, ¿qué es la gestión de riesgos en el proyecto tecnológico y la importancia para adoptar nuevos enfoques para, obviamente, para abordar, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a basar básicamente es que la gestión de proyectos tecnológicos consiste en un proceso sistemático, ¿no? Para poder identificar, analizar, ¿qué más? Mitigar, ¿no? Eventos que puedan comprometer el compromiso, obviamente, comprometer costos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pueden comprometer la calidad, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces es importante manejar esto, ¿no? Entonces, en este contexto, los riesgos obviamente suelen derivar, ¿no? Obviamente la complejidad técnica. Nosotros sabemos que en este momento, integrar, desarrollar proyectos, gestionar proyectos tiene muchos riesgos, altos riesgos. ¿Por qué? Porque para poder, ahora hay cambios, ¿no? Hay cambios tecnológicos constantes. La tecnología está avanzando cada rato y gestionar proyectos es difícil, ¿no? La manera tradicional es a través de la experiencia, ¿no? Y eso evita. Entonces ahí ahora vamos a entrar en el tema de cómo aplicar inteligencia artificial justamente para poder, o en este caso Machine Learning, para poder gestionar de forma fácil, de forma que reducir costo, reducir riesgo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es identificar, obviamente, tempranamente la mitigación eficiente de riesgos en proyectos tecnológicos, ¿no? O sea, esto es lo que nos va a ayudar a mejorar la toma de decisiones mediante la gobernanza adaptativa y Machine Learning, ¿no? Entonces, nuestro problema, obviamente, basa eso, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, lo que nos dice Project Management Institute es que la ineficiencia de mitigación de riesgos y evaluar la probabilidad de que proyectos no logren a cumplir los tiempos, los costos, ¿no? La calidad, ¿no? Y eso justamente es nuestra dependencia. Entonces, hoy en día debemos que aplicar lo que es Machine Learning, ¿no? En esta investigación lo que hice es aplicar Machine Learning para poder gestionar estos riesgos, ¿no? Y cumplir con los tiempos, cumplir con la calidad, cumplir con, obviamente, que no se haga vulnerable el proyecto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede implementar un modelo predictivo basado en técnicas de Machine Learning? ¿No? Entonces, obviamente enfocado en gobernanza adaptativa para mejorar la gestión integral de un proyecto tecnológico. ¿Vale? Entonces, ahí nuestro objetivo es bastante innovador, ¿no? O sea, implementamos técnicas avanzadas de Machine Learning, estimados señores. ¿Para qué? Para anticipar, ¿no? Ciertos riesgos potenciales, diseñar estrategias, ¿no? Dinámicas. ¿De qué? De gobernanza adaptativa, ¿no? Para poder tener respuestas ágiles, ¿no? Frente a los cambios tecnológicos que vemos mucho hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Machine Learning, sabes que inteligencia artificial es darle capacidad humana a una computadora, ¿vale? Eso es inteligencia artificial. Machine Learning es subcampo de inteligencia artificial y Neural Network es subcampo de Machine Learning y Deep Learning es subcampo ¿no? de lo que es Neural Network, ¿no? El Deep Learning trabaja netamente con redes neuronales, ¿no? Para buscar patrones ocultos dentro de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y bueno, hoy en día hablamos de IA generativa, incluso
estoy haciendo otra investigación con IA generativa, ¿no? Básicamente para que puedan contextualizarse cómo funciona lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, un poquito concepto rápidamente. Inteligencia artificial es darle capacidad humana, ¿a dónde? A una máquina. Que una máquina pueda pensar, estimados señores, ¿ok? Que la máquina pueda pensar, pueda razonar como un ser humano, ¿no? Pueda tener pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que quieran. Pero obviamente hoy en día hay tres tipos de inteligencia artificial. O sea, que es débil, estrecha y lo que es futurista, ¿no? Bueno, lo que mi investigación basa es básicamente en Machine Learning, ¿no? Que es, utiliza algoritmos informáticos, ¿para qué? Para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones inteligentes basadas en lo que ha aprendido el modelo, estimados. Entonces, eso es lo que utilizo ahora Machine Learning, ¿no? Machine Learning para anticiparme a gestionar riesgos, anticiparme y ser proactivo, ¿no? ¿Vale? Y que el proyecto pues cumpla con el tiempo, con la calidad y los costos, ¿no? Entonces, bueno, Deep Learning es un campo de Machine Learning que trabaja netamente con redes neuronales. Una red neuronal tiene una entrada y una salida, ¿no? Entonces, son operaciones matemáticas, ¿vale? Bueno, justamente de ello vamos a... Justo eso, ¿no? ¿Qué metodología he utilizado, estimados, acá? Una metodología básicamente, un enfoque mixto, ¿no? Que combina, ¿qué? Obviamente una investigación cualitativa, una cuantitativa para garantizar, obviamente, que sea robusto mi investigación, ¿no? Entonces, acá lo que he revisado muchos artículos que ya existen, ¿no? Evaluación sistemática de estudio, por ejemplo, Kitchman, lo que nos dice ahí sobre gestión de riesgos, ¿no? Hay bastante, obviamente hay que revisar artículos pasados. Entonces, lo que hice es, bueno, también lo que es analítica cualitativa, ¿no? Entrené lo que es algoritmos de Machine Learning, lo que es Random Forest, Isolation Forest también, bueno, y bueno, para poder, obviamente, probar, ¿no? El accuracy, si esto es viable o no. Estamos en entrenamiento y bueno, ahí estamos mejorando, optimizando códigos también, ¿no? El análisis cualitativo, obviamente, necesito entrevistas de expertos, ¿no? Justamente me contacté con un creador de Coursera, con Andrew New, también para poder, bueno, ver estos temas de proyectos, ¿no? ¿Ok? Lo que hice es recopilar, obviamente, datos históricos de riesgos tecnológicos, ¿no? Selección optimizada de algoritmos de Machine Learning, como Random Forest, como ya menciono, ¿no? Random Forest, aprendizaje supervisado, cuando tengo valores etiquetados, ¿no? Todo esto, inteligencia artificial, funciona con datos, ¿no? El corazón es dato, ¿no? Si no hay dato, no hay nada, ¿no? Entonces, para eso también mi data tiene que estar bien preparada, transformada, limpiada, ¿no? Para yo poder gestionar bien el riesgo, gestionar la calidad, el costo, necesito campos que sean de calidad, ¿no? Si hay campos nulos, tengo que completar, depende, ¿no? Entonces, tengo que ver, tengo que evitar, por ejemplo, valores atípicos, ¿vale? Entonces, todo ello para poder tener un resultado, un accuracy, obviamente viable para poder desplegar el modelo, ¿no? ¿Ok? La validación cruzada es importantísimo porque tengo que validar con diferentes accuracies, ¿no? Métricas de evaluación. ¿Ok? Entonces, ahí hay que diseñar, obviamente, dashboard interactivos para facilitar el análisis de resultados, ¿no? Como era actualmente, tradicionalmente, con solamente estadística, ¿no? Basado en estadística y basado en experiencia, ¿no? Hoy en día, con Machine Learning, podía predecir cómo va a ser ese gestión de riesgo obviamente, con gobierno, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí hablamos de Machine Learning, ¿no? O sea, que me ayuda, esta técnica de Machine Learning que me ayuda a analizar de forma predictiva a partir de datos históricos, como repito, ¿no? Facilita la clasificación, prioriza los riesgos. Por ejemplo, Random Forest lo que me ayuda, estimados, es combina múltiples árboles de decisión para maximizar ¿qué? La precisión, ¿no? Que mi precisión sea pues mayor a 80, es viable, ¿ok? Y la gobernanza adaptativa, ¿qué es la gobernanza adaptativa, no? Este es un marco que toma decisión flexible que ajusta dinámicamente, ¿qué cosa? La estrategia de mitigación según los resultados del modelo, ¿no? Predictivo. Esto incluye, estimados, lo que es la capacidad de priorizar recursos ante riesgos emergentes, ¿no? A un tiempo real, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso, ¿no? Obviamente, lo que he hecho. Bueno, ahí justamente es importantísimo cuando se mezclan estos tres, ¿no? Machine Learning, gobernanza adaptativa y gestión de riesgos, ¿no? Es importantísimo. Nosotros hablamos hoy en día de estos tres bloques, Machine Learning, para poder realizar modelos predictivos a base de datos históricos, gobernanza adaptativa, para que, obviamente, que sea flexible dinámicamente, ¿no? Para poder mitigar, ¿no? Según los resultados que tiene
¿no? Y anticiparse, ¿no? a un gestión de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos es un proceso orientado ¿a qué? A identificar la priorización ¿de qué? Obviamente de amenazas, ¿no? Que pueden impactar negativamente a los objetivos de nuestro proyecto que estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Bueno, justamente ahí hablamos de diferentes modelos. He entrenado varios modelos, pero la más viable está con Random Forest, ¿no? Y bueno, acá los resultados que obtuvimos básicamente es, bueno, por ahora, acá tenemos basado paper estimados, y tengo ahí artículos que estamos revisando. Reducción de tiempo de respuesta en un 25%, ¿no? Acá reducción del impacto a riesgo crítico en un 30%, mejora la satisfacción de los equipos de stakeholder, obviamente para poder, bueno, con este tema, siempre los stakeholders se sienten más seguros, ¿no? Acá tengo un pequeño código por acá, ¿no? Lo más importante es aquí, el resultado es cómo integrar Machine Learning con la gobernanza adaptativa, ¿no? O sea, ahí ese es lo más importante, ¿no? Entonces, permite modificar estrategias de gestión en función a los resultados, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos encontrado es estos temas, ¿no? Justamente para poder los resultados, ¿no? Ver. Bueno, acá también estamos viendo cómo concluimos. El modelo permite anticipar de manera precisa a unos posibles riesgos que podemos ocasionar, ¿no? Que podemos tener. Obviamente, ajustar estas estrategias de mitigación para que obviamente el proyecto pueda ser viable, ¿no? ¿Ok? Los resultados obtenidos obviamente respaldan la viabilidad que es del uso de Machine Learning para gestionar proyectos con adaptativa, obviamente, el gobierno, ¿no? ¿Ok? Con estas tecnologías avanzadas, justamente con la IA generativa, ¿no? Podrías utilizar la IA generativa incluso. Entonces, ahí, bueno, acá vemos una gráfica que es de un paper, netamente para poder ver cómo un marco de trabajo general multiobjetivo, un control de riesgos para poder gestionar cartera de inversión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos indicadores activos, ¿vale? Que está, bueno, indicadores activos, modelado de espacio-tiempo temporal, ¿no? Tenemos maximizar la relación, obviamente, con el retorno, ¿no? El retorno de inversión, cómo vamos a gestionar, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay varios modelos para poder utilizar, por ejemplo, MaxShare, que es maximizar la relación entre quién, entre los activos para la cartera, ¿no? Buscando maximizar métricas claves, ¿vale? Y hay varios, ¿no? MaxQ, Mindoom, ¿no? Hay varias herramientas que se puede optimizar de forma, utilizando obviamente estas tecnologías avanzadas de Machine Learning, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, como una reflexión, podemos ahí entender cómo puede este enfoque transformar la gestión de riesgos, obviamente en proyectos, en un contexto tecnológico cada vez más dinámico, ¿no? Donde la tecnología está avanzando mucho y no sabemos, por ejemplo, hoy en día ella desarrolla un proyecto con una IA tradicional, pero hoy en día se utiliza LLM, ¿no? O Large Language Model. Hoy en día, ayer, justamente, bueno, hace poco, esta semana nació el Llama 3.3, o sea, un modelo de LLM generativo. Entonces, es tan exponencial, o sea, este tema de gestionar proyectos con la tecnología. El cliente quiere todo para ayer, pero también quiere la última tecnología. Entonces, hoy en día le hacemos su proyecto para el cliente, como consultor, bueno, como consultor estoy hablando. Entonces, el cliente quiere la última tecnología, pero hay que cambiar, ¿no? Todo lo que hemos hecho no va a servir, entonces hay que ver, hay que gestionar esto con buenas prácticas, ¿no? Ver, no, obviamente no, porque obviamente cuando tú comienzas de cero, vas a demorar cambiar todo y el costo también cambia, los humanos tienen que adaptarse a estos cambios que las empresas adaptan, necesitan nuevas tecnologías, pero a costos más bajos también, ¿no? Entonces, para eso justamente nos ayuda todo esto. Bueno, eso es, estimados, básicamente. No sé si tenéis preguntas, breve, porque ahí tengo... ¿Mm? Sí, no sé si me escucharon. Preguntas. Muchísimas gracias, estimados. Ok, Rubén. eh,
Muy buena presentación, interesante, gracias. Eh, no sé si hay alguna consulta por parte de los asistentes. Entonces, Rubén, permíteme por favor un minuto para poder extenderte, bueno, entregarte al nombre del PMI, este certificado de reconocimiento, a Rubén Quispe Yactarimay como speaker y su participación en el tercer seminario de investigación en gestión de proyectos. Gracias, Rubén. Esperamos tenerte de repente en la próxima edición el siguiente año con otro estudio. Te lo voy a pasar por interno, Muchísimas gracias. a Rubén. Muchísimas gracias, estimados. No, no, a ti más bien por estar acá. Sí, muy interesante el avance de la IA ahora, pues nos ha aliviado, ¿no? La vida, nos ha ayudado de mucho, de mucho. Sí, a la pregunta de Vilma, les acabo de compartir hace un momento un link de la encuesta del tercer seminario de investigación. Este enlace, por favor, le va a servir para obtener a los que tienen alguna certificación con el PMI sus 2.5 PDUs. Así que llenarlo, por favor, y ahí también le enviarán la grabación. ¿Ya? Eh, Más bien estamos con la directora de Desarrollo Profesional, Vanessa Ramírez, que está conectada y nos va a dar algunas palabras. Ya cerrando la actividad. Adelante, Vanessa. Bienvenida. Buenos días, William. Gracias también a Rubén por su presentación. Ahí Williams nuevamente va a compartir en el chat el link, ¿no? Que ha estado compartiendo también Sí, sí, sí. muy proactivamente también a lo largo de esta sesión. Es un placer estar conectada con ustedes. Estamos cerrando ya todas las actividades de la Dirección de Desarrollo Profesional para este primer año de mi gestión, ¿no? Voy a continuar para el próximo año con más actividades, manténganse al tanto con las novedades que vienen, de todas las unidades que tenemos de trabajo dentro de la Dirección de Desarrollo Profesional, ¿no? Siendo la unidad de investigación, la que hemos realizado ya 2 eventos y en los 2 eventos hemos tenido, ¿no? Una gran llegada por parte de todos ustedes, hemos estado muy bien con el aforo, de verdad, es increíble que muchas más personas estemos interesadas en sumarnos a este tipo de eventos, ¿no? Agradecer al equipo a cargo del doctor Luis Flores, ¿no? El equipo de la unidad de investigación, ahí también que hemos contado con la moderación por parte de William Marín. Hemos estado también en el equipo coordinando con Juan Pari, con Brian Roca, con Lucía Bautista, ¿no? Y por mi parte también encargándome de las cuestiones de marketing, ¿no? Por la parte en mi dirección estamos muy a full con todos esos temas también, ¿no? Agradecer a nuestros investigadores que han estado presentes, ¿no? Nuestros investigadores que han estado presentes compartiéndonos los resultados de su investigación. Hoy día cerramos con todo lo que ha hecho desarrollo profesional a lo largo de este año 2024 y me parece sensacional cerrar de esta manera, ¿no? De esta manera, siendo presentes, ¿no? Habiendo estado presentes con tantos, muy buenas presentaciones como ahí veo en los comentarios. Completen el formulario, por favor, porque ahí vamos a compartir, como bien lo mencionó William, vamos a compartir el link de la grabación. De hecho, se va a subir al canal de YouTube del capítulo. Síganos también ahí en todas nuestras redes sociales del PMI Lima Perú Charter y también en nuestro canal de YouTube del capítulo. Ahí también hemos subido los eventos que hemos hecho al público en general, como lo que hacemos en Unidad de Investigación, PD Talks, los Professional Development Tours, eventos que hemos realizado una vez al mes con invitados internacionales, también tenemos subido ahí algunas masterclass que hemos realizado en nuestros programas formativos cuando hemos estado previamente lanzándolos, hemos realizado ahí, ¿no? Muy bien, ahí también pueden chequearlo. Bueno, les hemos hecho llegar también el fondito, ¿sí? Por favor, ahí me ayudan compartiendo también el fondo por acá en el chat del Zoom para los participantes. Es un fondo morado para que puedan activar sus cámaras y puedan acompañarnos en este cierre, en la toma de la foto. Es muy importante tener
nuestra foto de recuerdo, así que los invito a que puedan activar sus cámaras, ¿sí? Y bueno, compartir este momento con todos nosotros, ¿no? Activando sus cámaras por ahí. Ahí está muy bien. Ahí veo justo a Ricardo. Ricardo Rodríguez está con el fondito que hemos pasado a los participantes. Ok, Muy bien, Vanessa, vamos bien. A los gracias demás también, William. sí, Gracias, Vanessa, William. gracias por tus palabras, bueno, y bajo tu liderazgo, de verdad, hemos podido realizar este evento. Al equipo, a Lucía, a Juan, a Brian y a todos los que han podido también ser parte de esta organización, y en especial al director de la unidad, Luis, quien nos va a dar sus palabras de cierre. Eh, Recordarles que se ha compartido el enlace de la encuesta y, por favor, como indicó Vanessa, activen sus camaritas para tomar la foto de recuerdo. Adelante, Luis, te escuchamos. Gracias, William. No, nada más agradecerles nuevamente por su participación en este evento que cada año va creciendo, tanto en calidad de presentaciones como en cantidad de participantes. Y recordarles que en Perú y en Latinoamérica tenemos capacidad para poder hacer investigaciones, gerencia de proyectos y aportar al desarrollo de la profesión. Solamente hay que ponerle un poco más de ganas, pero como habrán visto en las presentaciones, en diferentes niveles de investigación tenemos capacidad para ir desarrollando el conocimiento y poder ir apoyando al desarrollo de la profesión de gestión de proyectos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Esperamos verlos en los próximos eventos de la unidad de investigación y pues invitamos también a los que estén realizando alguna investigación, ya sea tesis, maestría, doctoral o incluso de pregrado relacionadas al ámbito de gestión de proyectos, programas o portafolios, a escribirlos para ver si podemos ayudarlos en alguna medida metodológica, con contacto con los miembros para alguna encuesta, un estudio de caso. Todos bienvenidos con tal de promover que se siga desarrollando la investigación en gestión de proyectos. Muchísimas gracias a todos. Ok, Y por Luis, supuesto, gracias. gracias a todos los que ayudaron a organizar este evento también. Ok, Luis, gracias. Vanessa ha compartido el fondo de pantalla, por favor, si pudieran tener la amabilidad de poder colocar el fondo de pantalla y tomar un instantáneo de recuerdo, ya, desde la unidad y del capítulo, desearles a todos ustedes, bueno, felices fiestas de Navidad y fin de año. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y como indicó Luis, deseosos de que ustedes estén contribuyendo con sus aportes, y la unidad está para poder un poco apoyarlos, ¿no? En ese sentido. No sé, Vanessa, ¿me dices a tu indicación para tomar las fotos? Sí, a ver, a la señal de quién, chicos. Brian, no lo sé. Brian, ¿estás ahí? Ahí, Brian. A ver, Brian, guíanos, Brian. ¿Qué tal? Buen día. Vas a tomar la foto. A ver si activa más sus cámaras, por favor. Ahí estamos. Nos dices, ¿ah? Para Sí, vamos seguir a tomar la sonriendo, ya foto. dejamos de sonreír. Y vamos a tomar la foto de una vez a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Una más le parece? Y otra vez a la cuenta de 3, 2, 1. Listo, estimados. Ok, es así como llegamos al fin de esta presentación. A todos ustedes agradecerles. Nos encontramos en una siguiente oportunidad. Buen día a todos. Permiso. Bye. Ya, nos vemos.